Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo el cuento Funes el Memorioso de Jorge Luis Borges. Está dentro del libro Ficciones de Borges. Ya, bueno, mi libro era de mi papá, ya está totalmente desgastado, ya ni se ve, pero es Ficciones. Y dentro de Ficciones está en la parte de Artificios de 1944. Y hay un prólogo, ¿no? Y lo único que dice de Funes el Memorioso es que es una larga metáfora del insomnio. Y bien, sí, porque en una entrevista también en YouTube que se puede encontrar fácilmente, Borges dice eso, que bueno, estaba en su cama en un lugar, ¿no? Y no podía dormir y veía cómo el reloj pasaba lentamente y él en su mente contaba cuánto faltaba, cómo hacía el reloj, ¿no? Cada 15 minutos veía. Entonces lo que te da a entender ahí es que dormir es no pensar, ¿no? Porque cuando piensas mucho, es difícil dormir, ¿no? Estás pensando en qué hice hoy día, qué haré, en cada cosa, incluso en las grietas de la pared. Es decir, si te pones a pensar y a analizar todo, es difícil dormir, ¿no? Y ahí es donde surge el insomnio, ¿no? Por eso es que este cuento de Funes el Memorioso, de pensar mucho, es eso, ¿no? Es no poder dormir, es el insomnio. Por eso quería dar esa aclaración que el mismo Borges ha mencionado. Bueno, diciendo esto ya vamos a poder analizar un poquito más. Tenemos un narrador en primera persona, como la mayoría de cuentos de Borges, eh, que te dice que conoció a Funes el Memorioso cuando él fue a Uruguay. Generalmente el narrador es una especie de Borges, ¿no? Entonces él es argentino y fue a Uruguay, iba a vacacionar de vez en cuando y una vez vio a este chico, ¿no? Estaba con su primo, vio a este chico y le sorprendió que Funes fuera capaz de decir, le preguntabas qué hora es y te la decía, ¿no? Sin ver reloj, nada, simplemente era exacto, ¿no? Era como que muy cronometrista, ¿no? Le decían así, ¿no? Como que sabía exactamente la hora. Luego, bueno, se fue a Uruguay, Argentina y luego volvía de vez en cuando. Y ya la próxima vez que volvió también preguntó por él y le contaron de que, bueno, tenía una hacienda de su mamá, de su papá, ¿no? Y tuvo un accidente de caballo, ¿no? Por lo que quedó tullido, como mencionan aquí. Y bueno, habló con él y él le pidió a ese narrador que le prestara sus libros, que tenía libros en latín, ¿no? Dice, yo no sé latín, decía Funes, pero quiero aprender. Entonces el narrador le parece raro, ¿no? Porque le va a prestar solo unos días y dice es demasiado pretencioso tratar de aprender latín, leer todos estos librazos si no sabes latín, ¿no? Igual se los presta. Y ya cuando lo ve de nuevo, se sorprende que sí, aprendió latín y se sabe los párrafos y las todo de memoria y sabe todo. Y le cuenta que a partir de este incidente a caballo, él va a aumentar su capacidad intelectual y sobre todo va a empezar a recordar todo, ¿no? Todo lo que lee, por eso aprende más rápido, sabe todo, 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 aprende muy rápido, de una manera ya sobrenatural, ¿no? Y eso es a raíz del accidente. Aquí lo que puedo mencionar es que Funes, claro, tenía un trabajo de campo, pero sí ya tenía algunas facultades inteligentes como saber decir la hora, ¿no? Incluso antes de que se cayera y ganara todo esto de recordar todo, ya tenía alguna capacidad como poder decir bien la hora, sin necesidad de reloj ni nada. Pero ya con este accidente de caballo empieza a poder tener a recordar todo, ¿no? Y ahí empieza ya como que el cuento en sí, ¿no? Porque él dice que va a tener una conversación con él y le va a contar algunas cosas. Y una que me parece muy interesante es, ok, él dice que ya al poder recordar todo, bueno, acá tenemos unos apuntes, dice que, bueno, va a rechazar lo abstracto y la generalización de las cosas, ¿no? Él dice que los humanos solemos todo generalizarlo, ¿no? Para poder, como no tenemos una capacidad tan grande de recordar, todo lo generalizamos para que sea más fácil de recordar. Y a él no le gusta eso. Por ejemplo, él los números le parece demasiado largos, abstractos o generales, ¿no? Por ejemplo, él menciona decir 33. 33 para él es demasiado general, ¿no? Porque dice, estás diciendo tres palabras, porque es 33, y dos signos, ¿no? Al escribir 33 en números. Y él dice, mejor en vez de decir 33, podemos encontrar una sola palabra, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir 7013, decía Máximo Pérez, ¿no? O sea, los números los empezaba a decir por nombres. Luego otros números eran Luis Meliá, la
Finur, Olimar, Azufre de los Bastos, La Ballena, El Gas, La Caldera, Napoleón, Agustín de Bedia. O sea, cada número, incluso llegó a decir más de 20.000 números en vez de los números que le parecían que no eran tan específicos y que demoraban mucho, prefería decirle nombres, ¿no? Y el más gracioso es, en lugar de 500 decía 9, ¿no? Entendemos que 500 es muy largo y 9 es más chiquito, pero en realidad es una ironía, ¿no? De Borges. ¿Por qué a 500 le vamos a decir 9 solo porque 9 es más corto? Cuando 9 ya representa sus propios números, ¿no? Entonces el narrador le decía eso, ¿no? Por ejemplo, decir 365 está bien, ¿no? Porque 300 representa las centenas, las decenas, luego las unidades. ¿Y por qué le vas a decir a 365 el negro Timoteo o manta de carne, ¿no? Dice, no tiene sentido, aparte eso no es un sistema de numeración, pero Funes no entendía. Bueno, esa parte quería mencionarla porque me pareció genial, ¿no? Totalmente irónico. Otra cosa que hacía Funes, ¿no? Que no le gustaba las cosas de abstraer y generalizar, por ejemplo, para él cada rama de un árbol tendría que tener su propio nombre, ¿no? No decir solo rama, sino tendríamos que decir un propio nombre cada rama, que dice que es algo que ya había postulado Luke, pero que no le siguieron. Y también cada piedra, cada pájaro, cada rama debería tener un nombre propio, ¿no? Lo cual para él se podría hacer porque él nos recuerda todo, pero para nosotros mencionar, por ejemplo, una piedra y diferenciarla de otro, cada uno poner un nombre, sería casi imposible, ¿no? Que cada piedra tuviera un nombre en vez de decir piedra. Por eso nosotros sí generalizamos. También dice, por ejemplo, no entendía tampoco lo del perro, ¿no? Le parece perro demasiado genérico para decir a todos los perros, ¿no? No comprendía que se llamara perro el mismo nombre que el perro de las 3:15, visto de frente, que por ejemplo el perro de las 3:16, ¿no? Visto de costado, ¿no? Para él debería llamarse eh, cada cosa diferente, ¿no? Luego finalmente también dice algo que ya había explicado al principio, le era muy difícil dormir. Dormir es distraerse del mundo. Y claro, cuando uno llega a dormir, generalmente tienes que intentar ya no pensar casi nada o nada, y para poder dormir, ¿no? Porque si empiezas a hacer todos los sistemas que él hace de los números y pensar nombres de piedras, de perros para cada uno, entonces vivir así, ¿no? Incluso él vivía un día y el día siguiente tenía que dedicarlo todo el día para empezar a recordar, ¿no? Cada detallito que había hecho, tomado otras 24 horas cada día. Entonces, haciendo eso es casi imposible dormir, ¿no? En mi caso también me cuesta mucho dormir porque sobrepienso muchas cosas y bueno, algunos también tendrán eso, ¿no? Entonces, los que solemos tener insomnio, nos cuesta dormir, es justamente por sobrepensar, ¿no? Por eso me gustó mucho este cuento. Aparte que también piensas, claro, o sea, recordarlo todo de una manera es bueno porque te hace, bueno, te hace tener un intelecto grande, ¿no? Hay personas que hablas con ellas y te pueden mencionar casi todo, ¿no? Son como enciclopedias y recuerdan fechas y datos, ¿no? Que puede ser muy útil, ¿no? En el tema de la conversación, del intelecto, de la inteligencia, tener tanta capacidad de recordar. Pero también recordar, como a él tampoco le hace bien, ¿no? No puedes dormir, estás estresado, piensas solo en eso. También no solo ser inteligente es recordar, ¿no? Puedes, quizás no se te graban fechas ni datos, pero no es necesario porque puedes tenerlos apuntados a un lado o ahora con el celular puedes verlo, ¿no? No es necesario recordar todo. También inteligencia también radica en abstraer, ¿no? En borrar algunas cosas que no sirven de tu memoria, otras sí, en saber elegir, resolver cosas, ¿no? No todo es, la inteligencia se refiere solo a recordar todo. Bueno, y finalmente acaba diciendo, Ireneo Funes murió en 1889 de una congestión pulmonar. Es muy abrupto ese final, ¿no? Pero es a propósito. Es decir, es un tipo que recuerda todo, que no vio nadie como él en el mundo, y muere a los 21 años, si no me equivoco por las fechas, y de una congestión pulmonar, ¿no? Y ahí quedó su vida. Y también, o sea, en una parte mencionan que él te va a contar la historia de Funes, pero lo va a hacer de una manera breve y que hay otros que ya lo han contado de una mejor manera, más detallada, ¿no? Es interesante en él, ¿no? En Borges, que siempre dicen, hasta se cree que es real, ¿no? Es decir, ya hay estudios sobre Funes, tal persona opinó esto de Funes, ¿no? Como si fuera una persona real. Y bueno, al final murió así, ¿no? Muy rápido y sin poder dejar demasiado en la humanidad, porque imagínate que alguien realmente pudiera hacer esto, sería alguien muy importante, ¿no? Y bueno, hasta acá el cuento, espero les haya gustado. Para mí es uno de los mejores cuentos de Borges.
Si tienen un comentario pueden dejarlo abajo. Si les gustó, le like, suscríbanse, comparten. Muchas gracias.